El conocimiento es la mayor aventura que puede vivir el ser humano. Conocimiento. La mayor riqueza. La única riqueza que tiene el ser humano que nadie le puede quitar es el conocimiento que tenga. Dependiendo del nivel de conocimiento que usted tenga, eso mismo vale. Es decir, yo valgo tanto como lo que conozco. Es decir, el conocimiento es esencial en la vida. Cuando tenemos conocimiento, tenemos dominio de todo. Bueno, de la especialidad que tengamos, dependiendo de lo que nos dedicamos. Pero qué importante sería uno tener un conocimiento diferente al común y corriente. Porque el conocimiento normalmente llega a nosotros a través de los sentidos. De lo que veo, lo que toco, lo que yo puedo apreciar del mundo exterior. Pero si yo le hablara de otro tipo de conocimiento, que no el conocimiento que yo tengo del mundo que me rodea, del medio ambiente. Si yo pudiera hablarle que hay un conocimiento particular, individual, que se llama autoconocimiento. El autoconocimiento es totalmente diferente al conocimiento común y corriente de cual hacemos gala los seres humanos. ¿Qué aventura sería yo conocerme a mí mismo? Saber quién soy. Fíjense, el solo hecho de yo decirme, conocerme a mí mismo, eso plantea un reto demasiado profundo, demasiado grande. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Por qué muchas veces estoy contento? Otras veces estoy triste. Otras veces soy capaz de hacer cosas que en condiciones normales jamás la haría. Y otras cosas que hacemos que a veces nos arrepentimos hasta el último momento de nuestra existencia. ¿Por qué yo puedo amar y puedo odiar a la vez? ¿Por qué tengo unos padres? ¿Yo fui quien elegí los padres que tengo? ¿Mis hermanos? ¿Mis amigos? ¿Esos amigos que yo tengo son gratuitos? ¿Los enemigos que tengo son gratuitos? ¿Por qué yo nací en esta familia y no en otra? Es decir, hay una serie de conocimientos que uno tiene que tener, pero relacionados con su propia vida, con uno mismo. Saber, por ejemplo, que yo sé y puedo dar testimonio de que sí, que estoy vivo. Estoy vivo porque estoy hablando, estoy conversando, estoy compartiendo mis ideas con ustedes. Ahora, ¿qué tan dueño yo soy de mí mismo? ¿Qué tanto odio yo puedo sentir? ¿O qué tanto amor yo llevo en mi corazón? Son los dos extremos de una misma realidad. El odio y el amor son, por decirlo así, el norte y el sur, o el este y el oeste. Son dos extremos de una misma realidad. ¿En cuál de ellas yo me ubico? Es decir, hay una necesidad de uno conocerse a sí mismo, conocer la realidad del mundo en que se desenvuelve, pero sobre todo saber que usted es el protagonista de su vida y de todo lo que le rodea. El mundo existe porque yo puedo apreciarlo. Si yo no lo puedo apreciar, bueno, existirá para otro, pero no para mí. Yo no analizo y comprendo la realidad a partir del criterio de nadie, sino del mío propio. Nosotros somos únicos e irrepetibles. A la cosa fundamental en la vida uno no le presta atención. Por eso es que nosotros miramos hacia afuera, nos preocupamos por comprender, entender el mundo que me rodea, pero jamás me he preocupado por conocerme a mí mismo, saber quién soy, saber cuál es el propósito de mi vida, cuál es la urgencia interior que yo tengo para ser un hombre de bien.